El futuro es ahora. En Otra Cultura Radio le damos espacio a la juventud. Así comienza Otra Cultura Joven. Bienvenidos a un nuevo programa de Otra Cultura Joven por Otra Cultura Radio. Y como todos los sábados nos encontramos acá y quiero saludar a quienes me acompañan. Seba Carranza, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Excelente. Excelente. Hoy vamos a estar hablando muchísimo de Santa Cruz, ¿no? Mucha información en el tema, pero bueno, no los voy a adelantar. No, ya vamos a hablar de eso. Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿Qué tenemos hoy? Santa Cruz. Vamos Toda la semana estuvimos con eso. Buenísimo. De la República de Santa Cruz. Y Joaquín Kaplan, ¿cómo estás, Joaco? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Bien. Vamos a estar hablando De Macri en Washington. Sí. Y un par de noticias de lo que estuvo pasando en Venezuela en la semana. Buenísimo. Y vamos a estar estrenando una columna que hoy va a estar a cargo de Sebastián Carranza. Seba, ¿de qué va a ser la columna? Va a ser un poco de una reflexión del momento mundial que estamos viviendo y cómo los argentinos lo estamos desperdiciando. Importantísima. Y quiero que también saludar a nuestra operadora técnica de hoy, Mariana Rainelli, y mandarle un saludo a Lucía Romano y a Lucía Moretti, que hoy no estuvieron. Para empezar a arrancar podemos hablar de Santa Cruz, ¿no? Sí, bueno, vamos a tirar algunos datos sobre la provincia Sí. que están en boca esta semana. Hace 26 años que no se están rindiendo los presupuestos de la gobernación. Otro detalle que podemos contar es que la señora Cristina Fernández en diciembre último transfirió 1.200 millones y no se saben dónde están. El gobierno de Santa Cruz y su gabinete se aumentó los sueldos en un 400% en todo este periodo. El señor Néstor Kirchner asume con un 12% de empleados públicos y hoy en día tenemos un 73% de la población económicamente activa como empleado público. No sé qué podemos decir de todo esto. La señora actual gobernadora no refleja ni el propio partido que representa los años que ha estado en gobierno. Claro. Incluso se puede poner en duda la legitimidad por la que ella llegó al poder, ¿no? Todos sabemos que La ley de Lemas. ella llegó a partir de la ley Claro. de Lemas. El verdadero ganador en la provincia de Santa Cruz fue Eduardo Costa, y ella, justamente por aliarse con Peralta, logra llegar a la gobernación por una ley que es anticonstitucional. Sí. Bueno, por otro lado también, todo lo que estabas contando un poco recién, Marce, no es tan distinto a lo que veníamos acostumbrados estos últimos 10 años. No sé si se acuerdan, pero el gasto público y la cantidad de empleados públicos y la manera en la que se regulaban las variables macroeconómicas era muy similar a lo que está pasando hoy en Santa Cruz. ¿Qué pasa? La estructura del país es mucho más grande y requiere mucho más tiempo para su deterioro. Claro. Pero acá en Santa Cruz continuamos por ese camino, continuamos por ese proyecto y vemos cómo se Continuaron, claro, bajo la misma política del gobierno que se Exacto. Del retiró. 83 a la fecha gobierna el PJ en Santa Cruz. Sí. No es poco tiempo. No es poco tiempo y siempre bajo nombres aliados al kirchnerismo, que por lo general cuando uno le toca un gobierno peronista y se enfrenta a una situación que no le gusta, le echa la culpa al antecesor. Pero en este caso no tiene a quién echar la culpa. Claro, Porque ellos mismos. son Claro, familia. no solo Amigos, claro, no familia. solo el peronismo, sino que son directamente familiares directos los que están gobernando la provincia. Claro. Sí, es interesante ver cómo la propia gente, que en su momento por ahí trabajaba para el Estado, que simpatizaba con las políticas de los Kirchner, hoy ya directamente no puede ni siquiera verlos, tiene que ir a hacer todo este tipo de manifestaciones, no se encuentra satisfecha. Claro, la provincia está totalmente colapsada, el sistema de salud, el sistema judicial, están todos de paro. El proyecto colapsó prácticamente, ese sería el título que yo le pondría. Nos encontramos con piquetes en las rutas, el sector petrolero está frenado, está la provincia totalmente parada. Sí, para que se den una idea también, en el caso de Santa Cruz se le pidieron adelantos de la coparticipación al Estado Nacional
Macri le adelantó plata que le correspondía a Santa Cruz, ni siquiera con lo que les correspondía les alcanzó, les adelantó plata y ya se le quemaron, no tienen dinero, no tienen cómo pagar sueldos. O sea, el grado de déficit que cuenta la provincia de Santa Cruz es una cosa nunca antes vista en nuestro país. ¿Qué creen que podría ser la solución para la provincia? Es una pregunta muy interesante. Va a llevar años. Es ahorro Exacto. fiscal, bueno, Para ver qué opinamos, ¿no? Como, ¿qué se puede hacer dentro de la provincia? La hoy, primera pregunta es... con los recursos que tiene y... Bueno, la gente también votó esto, o sea, Claro. hay que hacer un mea culpa. Y a la vez no. La provincia... Y a la vez lo que no. mencionamos al Bueno, principio. por ley de Exacto. lemas, o sea, Ok, pero vienen votándolo hace muchos años. Entonces es un momento de que... Bueno, pero tampoco podemos caer en esa posición de se merecen porque lo votaron. No de merecimiento. Ante la situación que tiene en este momento, lo que yo creo es que las soluciones cortoplacistas nunca son la respuesta. Justamente lo que nos llevó a esta situación, o que llevó a los santacruceños a Es esta el situación, cortoplacismo. es el cortoplacismo, por definición. Entonces lo que se necesitan es soluciones graduales, que piensen a mediano y largo plazo el proyecto de Santa Cruz. Porque ¿qué pasó? En Santa Cruz se destruyó la industria privada. Vos dabas recién un par de cifras. Casi toda la población trabaja para el Estado. El 73% Pero está muy trabajando en pocas. el Estado. Del producto total de Santa Cruz, una fracción minoritaria es del producto privado. O sea, si no generás empleo genuino, el Estado no puede estar manteniendo todo. Más allá de las decisiones a largo plazo, creo que hace falta alguna decisión inmediata, porque esto ni por asomo es una crisis humanitaria, pero es un principio de crisis humanitaria. Claro. Si alguien no tiene plata, en un futuro no va a tener para comer. Entonces, Claro. yo no descartaría la intervención de la provincia o alguna mesa de diálogo, alguna solución conjunta, porque esto, como está siguiendo ahora, no sale para adelante. Y la provincia está bastante endeudada. Sí, la provincia está bastante endeudada. Comparto con Joaco lo que dice, o sea, se necesita una solución en el corto plazo que sirva como paliativo, como parche para solucionar esta situación. Poniéndolo en términos médicos, por ahí que son más gráficos, si vos tenés la fiebre alta, tomate el Ibupirac. Pero si al día siguiente vuelve la fiebre y te volvés a tomar el Ibupirac, ignorás el problema durante años, estás ignorando algo que realmente está pasando. O sea, hay otra Claro, causa que puede ser está mayor. que es mucho más grave, que está generando eso. En el 90 y pico % de los casos el déficit fiscal. La provincia está actualmente con una deuda de 7.500 millones. Mira, Increíble. nada más ni nada menos. Por eso te digo, Santa Cruz es un tema para reflexionar no solo en su propia provincia, sino para el resto de las provincias. Creo que nos muestra... Es un ejemplo para el resto de las provincias, sobre todo con el tema de la comparticipación federal, cómo empezar a manejarse con este tema, porque muchas provincias están políticamente necesitan de la nación. Hasta tanto se resuelve el tema de la comparticipación federal como corresponde. El caso es la provincia de Buenos Aires, que está siempre prácticamente en quiebra. Además de los mal manejos, hay un trasfondo político también, que es el tema de la coparticipación federal. Exacto, ese es un tema muy interesante, ahora vamos a entrar. Pero cerrando con esto de Santa Cruz, para mí representa la irresponsabilidad de la política. Claro. Entonces, siempre existió como un trade-off. Cuando digo trade-off me refiero a un intercambio entre lo que es la política y lo que es la economía. Entonces, ¿qué pasa? Son fuerzas complementarias que se complementan entre sí y juntas logran el bienestar de la sociedad. Volvemos al mismo de Ni Argentina. la economía pura por sí sola, claro. ni la política sola por sí sola. Entonces, Argentina sí es una política de Estado. Si no, esto Claro. no debería pasar. claro, la política es fijar el norte y la economía es el motor para llegar a ese norte. Si uno plantea el norte pero no genera los recursos para llegar, se queda en el medio Ellos camino. fijaron un norte y lo cumplieron muy bien, pues se llenaron todos los bolsillos de plata. Bueno, ese Fue el tipo- norte equivocado, pero... Sí. no es el norte de la población, ¿no? Digamos. Claro, por supuesto. Vos contarnos tu opinión en Twitter, en @otraculturaR y por Facebook en Otra Cultura Joven. Vamos a hacer un corte chiquito y ya volvemos. Montañas de emoción. Reducidas a polvo. Porque nada puede con la potencia de esta música. Otra Cultura Radio. Melodías demoledoras. Segundo bloque de Otra Cultura Joven por Otra Cultura Radio. Y vamos a tocar ahora un tema muy importante, ¿no? El presidente Mauricio Macri en Estados Unidos, Joaco. Sí, más allá de la opinión que alguna vez habré manifestado sobre Trump, me parece un presidente muy negativo para la paz mundial. No deja de ser el jefe de Estado de uno de los países más importantes del mundo, Sí, sin duda. y que nuestro jefe de Estado lo haya podido visitar
y hayan tenido una agenda positiva es muy bueno para el país. Son viejos amigos, lo dijeron ellos. Palabras de Trump: somos amigos desde hace mucho tiempo. Bajo el liderazgo de Mauricio, Argentina está asumiendo un rol positivo en nuestro hemisferio y más allá de nuestro hemisferio. Trabajaremos juntos para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción. Y debido a los riesgos de la creciente necesidad del uso de Internet, haremos un cibertrabajo conjunto. El tema central del que todos hablan, también por el chiste del presidente Trump de yo le hablo de Norcorea y el de los limones, es el tema limones. Finalmente se anunció que se levantará la restricción a la exportación de limones argentinos. Repasando un poco, se había prohibido en 2001. Recién a fines de diciembre, a menos de un mes de que asumiera Trump, bajo la administración de Obama, y tras 2 años de negociaciones, se había logrado levantar esa restricción. Llegó Trump, la suspendió por 60 días y nuevamente quedó suspendida. Volvieron a habilitarla de vuelta. Se calcula que se exportarán 20.000 toneladas al año por $50 millones anuales. La gran mayoría de esa plata para una provincia muy necesitada de la Argentina como es Tucumán. Perfecto. Es una noticia muy buena. Y entre otras cosas que no tuvieron tanta repercusión de este encuentro, tuvo el repaso de la cumbre del G20 en Buenos Aires, la incorporación de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la incorporación de un segmento en el Washington Post, uno de los diarios de mayor tirada del país, que se llama Argentina Crece. Muy por bueno. Un día. Claro. Con palabras de Macri y de Trump escritas en el segmento. Muy interesante. Re interesante. ¿Y comentaron algo acerca del tema de vaca muerta? Yo escuché que hubo declaraciones del presidente diciendo que Estados Unidos era el país con los insumos y con la maquinaria necesarias para explotar los yacimientos que nosotros tenemos. Y por eso era indudable y era necesario que Argentina hiciera algún tipo de relación para poder explotar nuestro recurso natural, que todavía estamos esperando hace años que se pueda explotar como corresponde. Aún no hubo un anuncio concreto, pero sí hubo acercamientos al respecto y la intención desde el lado de Malcorra de llevar adelante un acuerdo para explotar vaca muerta. Bueno, todos sabemos las implicancias de eso, ¿no? A pesar que en el mundo el precio del petróleo no está en los niveles que alguna vez estuvo, es uno de los capitales más importantes que tiene la Argentina, sí. Sin lugar a dudas. Si nosotros logramos desarrollar eficientemente la industria del petróleo, es una de las posibles salidas de la Argentina para estos problemas que estábamos hablando, cíclicos, de falta de caja. Puede llegar a ser la soja de la próxima década. Claro. Y a nivel empresarios y inversiones acá en el país, hubo reuniones de Macri con CEOs de importantes empresas y también se reunió con un grupo de senadores en el Capitolio, todo para charlar el tema inversiones. De hecho, llevaron de parte de Macri una carpeta con el crecimiento económico y la reorganización del país, según la definieron, mostrada en papeles para mostrar un panorama de un país ordenado y atraer así las inversiones que tanto se esperan. Sí, por supuesto, pues más allá del resultado de las elecciones que van a servir para la llegada de todas estas inversiones, porque van a buscar cierta protección, ¿no? O sea, que el espacio... Están todos esperando octubre. Están todos esperando Por eso octubre, Macri dijo: en octubre ganamos. Sí, yo también quería remarcar una cosa muy interesante en la entrevista, que muchas veces suele pasarse por alto, y es el tema que Trump le preguntó a Macri específicamente por la situación de Nisman. Sí. Entonces, quiero remarcar que es muy importante a nivel internacional el rol y cómo avanza esta causa. Muchas veces nosotros escuchamos a legisladores, como por ejemplo puede ser Lilita Carrió, que habló varias veces de la necesidad de justicia que tiene nuestro país. Incluso en los países del resto del mundo nos preguntan por esta situación: ¿qué pasa que no hay justicia? ¿Qué pasa? Porque es un tema interesante y además es un tema trascendente, que se cumpla la ley y que justamente no haya impunidad. Sería un gran ejemplo para el resto del mundo que hubiera justicia en ese caso. Sí, y a propósito de eso, Trump entregó a Macri los nuevos archivos desclasificados sobre la dictadura. Son 931 documentos secretos sobre violaciones a derechos humanos que le había prometido en su momento Obama a Macri, y Trump lo cumplió. La visita. Esto ya es un tema aparte, pero hay uno muy interesante que confiesa que la CIA estaba respirándole la nuca a Macera cuando se disputaba la presidencia con Videla, confirmando así que Estados Unidos apoyaba la designación de Jorge Rafael Videla como presidente Claro. de facto de la Argentina.
Un tema importante de la reunión, el tema de Venezuela. Argentina en este momento, con estos cambios políticos en la región, se podría posicionar, si el gobierno se maneja inteligentemente, como un referente de vuelta de nuestra región, del Mercosur, de Sudamérica, y volver a posicionarnos en el lugar donde nos corresponde estar, después de toda esta mala política internacional que tuvimos que sufrir durante esta última década perdida. Sí, sin duda. Sí. No, un poco lo que decía Marce, es importante no olvidarse que Argentina tiene un potencial enorme, pero con tener un potencial no alcanza. Es igual que en la vida, cuando uno tiene un talento nato, tiene que trabajarlo y desarrollarlo. Entonces acá en Argentina tenemos un potencial, tenemos recursos, tenemos capacitación, tenemos educación, nos falta ahora ponernos las pilas y trabajar de explotar eso. Nos tiene que volver a tomar confianza. Bueno, de vuelta a lo de octubre y el mundo confía de vuelta en que estamos capacitados para crecer, como dijiste, pero teme que en octubre y en 2 años de vuelta vuelvan a conducir el país a aquellos que nos llevan para atrás y no para adelante. Bueno, también es interesante verlo como una oportunidad, ¿no? En octubre, de reafirmar que la Argentina quiere ir a ese destino, quiere volver a los parámetros internacionales y quiere volver a ser un país que el mundo considere. Contanos tu opinión en Twitter o en Facebook, en @otraculturaR y en Facebook en Otra Cultura Joven. Hacemos un corte chiquito y ya viene el bloque de reflexión y las últimas noticias. Ya volvemos. Pensá en pavadas. ¡Dale! ¿Viste que no podés? Otra Cultura Radio. No hay espacio para tonterías. Tercer bloque de Otra Cultura Joven por Otra Cultura Radio. Y vamos a estrenar bloque. Segmento reflexión. Seba, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, hoy quería hablarles un poco sobre un libro que leí hace ya un tiempo, tiene 2-3 años este libro, que es de Andrés Oppenheimer, que se llama Crear o Morir. Es un poco un concepto que está pasando a nivel mundial y que como en Argentina estamos tan sumergidos en nuestros problemas, a veces nos olvidamos y dejamos de ver lo que está pasando en el resto del mundo. Lo que cuenta este libro, entre muchas cosas, es como el futuro, ¿sí?, de las personas, el futuro de los países, se está midiendo ya no en términos de los recursos que tiene ese país, no en términos de quién tiene más plata, sino en términos de capacidad de innovación de su gente. Entonces, a nivel mundial se está dando la tendencia que los países ya no están invirtiendo en tener la mejor materia prima, sino que lo que están poniéndole más foco es a tener personas capaces de crear nuevas ideas, porque entendieron que en el futuro, en el mañana, la educación es lo que va a primar por encima de todo. Entonces, una persona con una idea innovadora, brillante, como pudimos tener acá en Argentina, no sé, con Mercado Libre, genera más producto que si habríamos, no sé, triplicado la producción de soja, ¿se entiende? Bueno, por supuesto. Entonces, solamente una persona de ese nivel de innovación y de capacidad de crear te da un aumento del producto mucho más grande que lo que puede generar un montón de recursos, ¿sí? Entonces, ¿por qué relaciono este fenómeno que es tan interesante a nivel mundial y que está generando lugares como son Silicon Valley, no sé si conocen, o centros y focos de innovación? ¿Por qué lo quiero destacar? Porque en Argentina justamente pareciera que estamos yendo a contramano del resto del mundo. ¿Qué nos está pasando? Nosotros estamos perdiendo el foco de la educación. Justamente lo que todo el mundo está poniéndole más énfasis, en Argentina es lo que estamos más descuidando. Tenemos paros docentes, no invertimos la suficiente cantidad de recursos, no valoramos el salario de los docentes, lo que debería ser, y más importante, nosotros no somos conscientes de lo necesario que va a ser en el mundo que se viene. Claro. Porque esto que estamos hablando, hoy ya se ven algunos frutos, pero donde realmente va a contar va a ser en el mundo dentro de 20 años. Entonces, ¿qué generaciones vamos a sacar de chicos que no terminaron el colegio, que la mitad de los chicos no puede entender un texto que lee, o de los resultados horrorosos que tenemos en las pruebas PISA? Entonces, lo que quería concientizar con esta nota y también contarles un poco lo que cuenta este libro e invitarlos a leer porque es realmente impresionante, es esto, es el tema de pensar en el largo plazo, pensar en el futuro, porque se nos va a chocar contra la pared en algún momento. Se viene, y nosotros estamos perdiendo esta oportunidad. Porque ¿qué pasa?
Si nosotros agarramos empresas a nivel internacional y nos ponemos a ver los cargos jerárquicos, vamos a ver que hay argentinos en la gran mayoría de las empresas multinacionales. ¿Y por qué están en cargos estratégicos? Porque el argentino es muy codiciado en el sector privado. Ahora, algunos me dirán, ¿cómo va a ser codiciado el argentino en el sector privado si la Argentina es un caos y vive todo el tiempo desastrosa? Justamente por eso. Porque el argentino se acostumbró a vivir en un sistema caótico. Entonces necesitó sobrevivir y aprendió y generó herramientas que le permiten al argentino enfrentarse, enfrentarse a situaciones nuevas. Entonces, como el argentino no está acostumbrado a que siempre se jueguen con las mismas reglas, desarrolló una relación inmune en la que cualquier escenario que se le presenta es capaz de enfrentarlo. Entonces lo buscan tener al argentino en las empresas en rangos estratégicos de decisión. Bueno, ese capital que tenemos no lo tenemos que desaprovechar. Tenemos que darle foco, fomentarlo, invertir en ese tipo de capitales. Una medida muy interesante que se hizo respecto a este tema fue poner la materia emprendedurismo en los colegios secundarios, impulsada por el presidente hace poco. ¿Con qué objetivo lo dijo el presidente en su momento en campaña? Fue decir que la gran mayoría de los empleos para los que vamos a trabajar todas las generaciones que estamos hoy estudiando todavía no existen. Claro. Yo estoy estudiando en la facultad, me recibo el año que viene y estoy preparándome para trabajar probablemente en un puesto que no existe hoy. Entonces, las herramientas que me enseñe hoy la educación van a tener que prepararme para empleos que no existen, empleos potenciales. Tenemos que ser capaces de mirar eso y hacerlo como una política de Estado. Entonces, hay que ponerle foco a este tema. No quiero que pase por alto, tampoco hay que preocuparnos demasiado, simplemente estar advertidos y saber que la educación se viene para adelante, es lo más importante, es lo que en el mundo se está formando como tendencia y no tenemos que ignorarlo. Muy bueno, realmente muy interesante, y poder pensar que realmente esta cuestión que decís de la educación sea un poco una piedra fundamental para políticas a largo plazo, sin duda. Sin lugar a dudas. Ahora yendo un poco más al tema terrenal, a la política argentina, a nuestro caso concreto, yo me pregunto si nuestros dirigentes, por ejemplo, de los sindicatos de educación, pongamos el ejemplo de Baradel, es consciente de todas estas cosas. Porque él no sabe que cada medida, cada día que él hace de paro, justamente está perjudicando a todo el país y a todas las generaciones que no están yendo a la clase hoy. Entonces, yo creo que si él tuviese conciencia del grado y las dificultades que nos va a generar las medidas que está tomando, probablemente lo pensaría 2 veces antes de hacerlo. Por ahí, tratándose de él, lo haría igual, ¿sí? Pero yo creo que es importante conocer. Yo creo que no tiene la capacidad de pensar tanto más allá las consecuencias de sus acciones. Es que más que perder un día, se pierde muchísimo más. Exacto. Pero yo no quiero tirar la pelota del otro lado, es culpa de Baradel. Es culpa también de nosotros que no le exigimos eso a nuestros dirigentes. Claro. La población debe exigir respuestas en estos ámbitos. Entonces, es un tema de concientización. Todo el mundo tiene que estar al tanto de esto y volver a esto que era tan valioso en la Argentina en la década del 40, en la década del 50, que era el tema de la educación. Nosotros supimos tener una educación de las primeras, la primera de América Latina y una de las primeras del mundo. La gente venía a estudiar a la Argentina. Hoy, no voy a decir que estamos mal, pero estamos en un puesto inferior al que estábamos antes. Entonces estamos retrocediendo en ese aspecto, cuando todo el mundo lo que está buscando a más no poder es escalar en esa posición. Entonces vamos a ponernos las pilas como argentinos y tratar de enfatizar en estos temas que poco espacio tienen en los programas de televisión, poco espacio tiene en los programas de radio, y es por eso un lujo que lo podamos charlar el día de hoy. Yo creo que es muy valioso lo que dijiste de que los argentinos estamos preparados para unas reglas del juego en donde en realidad no hay reglas de juego y donde siempre cambian, porque hasta en los países más estables del mundo se viene ese cambio, con los peligros inminentes que trae la no ocupación en cuestiones de cambio climático, con la posibilidad de una guerra. Se viene un mundo que va a cambiar las reglas rotundamente, y yo creo que va a haber muchos argentinos, como dijiste también, que van a ocupar puestos estratégicos para llevar adelante las soluciones a esos problemas. Pero es grave también esa desigualdad que se formó entre escuelas privadas y escuelas públicas. Muy pocos que se pueden formar en escuelas y universidades privadas
Bueno, la universidad lo dejo aparte porque la universidad pública es muy buena en Argentina, en escuelas privadas. Y llegar a esos puestos estratégicos, y muchos que tienen ese potencial, pero la escuela pública los gradúa sin que puedan comprender un texto. Sí, yo quería marcar una distinción ahí, el tema. En Argentina la educación es pública. Lo que tenemos es educación de gratuita, gestión pública y de gestión privada. La escuela por sí es un bien preferente, es un bien público. El certificado que te recibís, que te da tu colegio, lo tiene que avalar el ministerio. Entonces es un tema público y está el Estado metido en el tema. Ahora, lo que tenemos que ver es qué pasa, que en las gestiones privadas los resultados son mucho más eficientes, son resultados más provechosos para el alumno que en las escuelas públicas, perdón, valga la redundancia, las escuelas gratuitas, de gestión pública. Claro. ¿Sí? Sí. Hay algunas excepciones, por ejemplo el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, el Lenguas Viejas, que son muy muy buenos, pero la idea es que no sea justamente algunas pocas buenas y el resto te las tiren por la cabeza, sino más bien lo Si contrario. vos te fijás, los alumnos del Nacional y del Pellegrini, casi todos, o la gran mayoría, son egresados de escuelas primarias de gestión privada, con lo cual la desigualdad ya viene de ahí abajo también. Sí. Y si, también para aclarar un poco, estamos hablando de escuelas que están en la ciudad de Buenos Aires, no escuelas que están muy alejadas. Donde los chicos o sea, van prácticamente a comer, no a cual. educarse. Entonces, a eso. Y en algunos casos a no comer también. Sí. Una medida que estaba impulsando Esteban Bullrich, que a mí me parecía muy muy constructiva, era el hecho de poner el jardín de infantes como obligatorio y crear varios centros educacionales a partir de los 3 años. Yo creo que si uno empieza la escolarización antes... La estimulación temprana. Exacto, la estimulación temprana genera también que desde chiquito se familiarice con lo que es la situación educativa, con lo que es leer, con lo que es escribir, y el entrar a la primaria propiamente dicha no es un impacto tan grande, es como una amortiguación, se debe decir. Claro, sí, por supuesto. Eso tiene resultados importantes y se comprobó en varios países del mundo. Excelente, Seba. Muy buena reflexión. Muy interesante este bloque. Muy interesante para poder ir tirando temas sábado tras sábado que realmente, a ver, no son noticias, son realmente reflexiones que traemos porque nos interesa poder Pero es charlarlas. actualidad. ¿Cuál era el del sábado que viene, Miguel? El sábado que viene va a estar hablando Marce, ¿no? Sí, señor. ¿De qué vamos a estar hablando? Coparticipación federal y república. Bueno, un poco de esto también, o sea, ¿no? Hablábamos de esta educación que está, en este caso hablábamos de los buenos colegios en la metrópolis, no pasa en las ciudades más alejadas. Todo en definitiva va a terminar cayendo en el debate de la educación. Sí. No es un tema que se pueda pasar por alto, Sí. sea cual sea la carátula de la reflexión. Sí, yo quería plantear la pregunta, ¿no? El tema que va a hablar Marce la semana que viene. ¿Existe? ¿Somos un país verdaderamente federal o somos federal solo en los papeles? La respuesta a esto se la va a dar... El sábado que viene. No vamos a discutir no. el fin de Callalo semana que no se anime a decir nada. Vamos a hacer un corte chiquito y ya venimos con el último bloque. Otra Cultura Radio. Con esta música, cada músculo del cuerpo se te mueve. Inevitablemente. Último bloque de Otra Cultura Joven por Otra Cultura Radio. Y vamos a hacer una ronda de noticias, ¿no, Joaco? Sí, arrancamos con un par de noticias de Venezuela en la última semana. Ya no hay mucho análisis restante para Venezuela. Decir que es una dictadura es repetir lo que se ha dicho muchas veces. Sí. Ya nada sorprende, la cantidad de presos políticos, el cierre del Congreso. Pero sí algunas noticias destacadas de la última semana. Se impide el acceso a las cercanías de Ramo Verde para cualquier tipo de manifestación. Ramo Verde es la cárcel donde está preso hace muchísimo tiempo Leopoldo López. Capriles llamó genocida a Maduro, nada nuevo. Maduro mandó textual, disculpen la palabra, pa'l carajo a Luis Almagro, secretario general de la OEA, un recurrente en todo el chavismo, algo que se puede decir en Argentina, pero en Venezuela tapándose la boca mejor. Siempre mandaron a los opositores a lavar ese paltó, que sería higienizar la parte trasera del cuerpo. Claro. Algo interesante, muy destacable, 3 tenientes del ejército venezolano. Me parece interesante decir los nombres, son Alejandro Michael Sánchez, Ángel David Mogollón Medina y José Rodríguez Contreras. Se declararon en rebeldía del ejército contra Maduro y pidieron asilo político en Colombia. Mirá. Mirá. Es importante que de las mismas fuerzas, Las Fuerzas que están Armadas. reprimiendo, así como decimos con nombre y apellido a los dictadores y a sus cómplices, estos que tienen la valentía Sí. Y según estadísticas, 1.500 opositores arrestados solo en el último mes.
No, increíble. 30 muertos. 30 muertos. Llevan. Es increíble. Muchos muy jóvenes. Sí. Bueno, y hablando de jóvenes, también queremos aclarar una noticia que nos llamó la atención porque realmente pasa todo el tiempo últimamente. Ayer encontraron sin vida el cuerpo de Araceli Funes, que estaba ya desaparecida hace 27 días, que fue abusada y enterrada con cemento. Y las últimas noticias fueron que encontraron una nota que decía ayuda, firmada por Ara, en la casa de los sospechosos y los que están realmente como encubridores del caso. Realmente estremece la crueldad. Ya nos tiene como bastante habituados, lamentablemente, esta sociedad Ya nos sorprende el perfil ya nada nos sorprende morboso de los asesinos. Ya sí. ni siquiera es noticia. Pero bueno, y por otro lado, bueno, para no terminar así tan mal, una buena noticia nos va a contar Seba. La buena noticia es que no hay buenas noticias y tampoco hay malas noticias. Es en serio. ¿Qué significa? Cuando los diarios y cuando la televisión están contando temas por ahí que no tienen mucho que ver con la economía, sí, significa que las cosas en la economía están andando bien. Es por eso que podemos decir que esta semana no hay noticias relevantes, o sí hay relevantes, pero no que trasciendan, ¿sí? En lo económico. En lo económico. Bueno, entonces una gran noticia. Nos salió un montón que estemos en esa situación. Así debiera ser. ¿Primera vez en cuántos años que pasa eso? Desde la fundación del país. No, pero bueno, 12 años seguro de pleno kirchnerismo. Más seguro, ¿no? Y sí, después ante la crisis. Seba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre. Marce, Gracias, hasta la semana próxima. la próxima semana tu reflexión. Sí, señor. Y la respuesta a la pregunta que te hizo Seba. Joaquín, muchísimas Hasta la semana gracias. que viene, Miguel. Buen fin de semana a todos. Mariana Rainelli en la operación técnica. Un saludo a Lucía Moretti y a Lucía Romano que no nos pudieron acompañar. A Donis, a Alejandra y a Lenita que siempre nos acompañan en cada programa. Y nos despedimos. Bueno, y a mí, que estoy acá. Un saludo a mí, a vos también te mandamos. Sí, Hasta la semana que viene. sí, y especialmente un gran feliz cumpleaños a Lucía Morete, Cumplió esta semana. que cumplió esta semana años, y un gran día del trabajador para el 1 de mayo. Nos vemos el próximo programa. Muchas gracias. Confianza es lo que nos sobra. Lo que nos faltan son oyentes. ¿Cómo que tenemos muchos? Nunca son suficientes. Otra Cultura Radio. Siempre queremos más.